Buenos días. Días. Estamos empezando un poquito tarde porque tenemos problemas técnicos relevantes. Hoy no va a haber proyección de diapositivas aquí en vivo, pero en internet sí se van a poder ver. Vamos a hacer una oración para comenzar nuestro estudio. Señor, te queremos agradecer por el día que nos permites tener para reunirnos como iglesia, para adorar tu nombre, para aprender más de ti, para alabarte con nuestros cantos y sobre todo, Señor, aprender de tu palabra, para saber más de ti y reconocer que tú eres gran Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos bendigas el tiempo del estudio, bendigas la clase de los niños y el alfabeto, y también, Señor, bendigas el mensaje que el hermano nos ha de compartir más tarde. Gracias en los méritos y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Ok, estamos viendo el estudio de la adoración de la iglesia y nos estamos fundamentando en el texto de Juan 4, 23 y 24 que dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y fíjense que actualmente y sobre todo a raíz de la pandemia, bueno, se está desconectando la transmisión. Bueno, a raíz de la pandemia está el corazón de los creyentes frío. Están prefiriendo escuchar de la palabra de Dios por internet que asistir a las congregaciones. Y no porque el escuchar mensajes a través del internet sea malo, pero no es lo mismo. O sea, y como vamos a ver hoy, la comunión de los creyentes, la comunión corporativa, o sea, como un cuerpo, es físicamente. No, aunque estamos unidos por un mismo espíritu, el reunirnos como iglesia es precisamente para gozar de esa comunión que se tiene como la voluntad directiva de Dios. Y por eso es que aquí dice que el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, en la idea de adoración en los creyentes post-pandemia es que se ha perdido el sentido de la verdadera adoración y están pensando que pueden sustituirla con otras cosas y no es posible. O sea, tiene que tener en la mente que la verdadera adoración es corporativa, esto es como un cuerpo. Cada uno de nosotros en nuestras casas o en lo privado adoramos al Señor, pero hay un día en que nos reunimos a adorar como un cuerpo. Y eso le agrada al Padre. No porque se desagrada de la adoración privada, pero se agrada cuando nosotros estamos reunidos como un cuerpo y entonces le adoramos. Y eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Pero primero vamos y aquí nos quedamos el domingo anterior, en cuanto al dar. El dar es parte de la adoración. El Nuevo Testamento dice más acerca de dar que cualquier otro aspecto de la vida de la iglesia. El dar a otros sirve como prueba clara del amor de uno para con Dios. Y hoy se van a usar sus Biblias aquí. Vámonos a Santiago 2, 15 al 17. ¿Qué dice? Ay, no se fue.
Santiago 2:15. 2:15 al 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y aquí es lo que nosotros tenemos que entender, que la adoración está desde los actos más simples de la vida diaria, ¿sí? Es el dar para reconocer que somos instrumentos de parte de Dios y que nosotros tenemos una relación especial con los otros creyentes para que puedan vivir las promesas del Señor. Vamos a otro texto que es 1 Juan 3:17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, el dar, ¿sí?, forma parte de la adoración, porque fíjense cómo dice el final del versículo 18, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo es la adoración que le gusta al Padre? En espíritu y en verdad, ¿ok? Y entonces ahí está la liga. Continuemos. Debe hacerse el dar voluntariamente. 2 Corintios 9:11 al 14. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Entonces aquí vemos 3 puntos en este pasaje. Uno es que el dar es un acto libre. El que lo quiere dar tiene la libertad de hacerlo o no. ¿Ok? 2, redunda en acciones de gracias para con Dios, y aquí viene la adoración a Dios. Cuando yo doy, el que recibe da gracias a Dios y adora a Dios. ¿Ok? Y el dar es una acción de la superabundante gracia de Dios. Entonces, si se fijan, aquello que muchos dicen, pues voy a dar mi ofrenda, y en la mente tienen, pues es una cooperación, ¿verdad? Para la causa, diría alguien. No es eso, eso está muy alejado de lo que significa el dar. El dar es precisamente un acto de gracia, guiada por el Espíritu Santo, redunda en gracias a Dios y es un acto totalmente libre. Acuérdense que en Cristo fuimos llamados a la libertad. Y la libertad es total elección sin coacción de nada. Si tú das porque para no verte mal en la congregación, estás mal. Si tú das para agradar al pastor, estás mal. Si tú das porque de chiquito te enseñaron que hay que dar, estás mal. Todo tiene que ser una motivación del Espíritu Santo.
¿sí? En la total libertad. Es más, tú puedes decirle que no al Espíritu Santo, porque estás ejerciendo tu libertad que Dios te concedió a través de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros damos de la manera correcta, estamos adorando a Dios. Dice, aunque uno sea pobre. Vámonos a 2 Corintios 8, 1 al 5. Que dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Nuevamente, la gracia de Dios, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque se dieron primeramente al Señor. Entonces, aquellos predicadores que dicen, donde está tu cartera, ahí está tu corazón. No, es donde está mi corazón, ¿sí? Está mi cartera, ¿sí? Si yo no me doy al Señor primeramente, voy a batallar con la ofrenda. ¿Por qué? Porque no es un acto de gracia, es un acto humano, de la carne. ¿Y Dios se agrada de las obras de la carne? No, porque lo dice bien claro, no por obras, ¿sí? Esto para la salvación, pero para la vida cristiana también. Nosotros no vivimos por obras, vivimos por gracia. Y eso es lo que muchos creyentes no entienden, que es vivir por gracia. Y vivir por gracia es vivir totalmente guiados por el Espíritu Santo y haciendo lo que el Espíritu Santo nos mueve a hacer. Fuera de eso, es un acto de la carne. Y también dice nuestro estudio que lo debemos dar con alegría. Vámonos al capítulo 9, al versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, aquel que depende del Espíritu Santo, está en comunión con su Señor, no va a sufrir para ofrendar, lo va a hacer libremente, en sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¿Por qué? Porque está viviendo en la gracia del Señor. De acuerdo con la medida de la prosperidad que Dios le da al individuo. Vámonos a 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas, no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué significa esto? Dios no te pide más allá de lo que Él te haya prosperado. Él te va a prosperar para que puedas dar. Porque el dar es parte de la adoración a Dios. Si tú eres de los que dices, bueno, es que si yo ofrendo, me voy a quedar corto para el gasto. Bueno, pues ya tienes un problema previo a eso. ¿De quién estás dependiendo? ¿De tu trabajo o del Señor? ¿De tus fuerzas? ¿De la carne? ¿O de lo que el Señor te prospere? ¿Sí? Tu ofrenda es, acuérdense, y ahí tenemos la imagencita de la viuda.
¿Cuánto dio la viuda? Todo lo que tenía. Pero dice que dio una blanca. ¿O dos blancas? Dos blancas. Perfecto, gracias. ¿Cuánto eran dos blancas? Era bien poquito. Sería el equivalente a $1 de los de actuales. Bueno, pero el Señor dijo, esta ofrendó más que todos los demás. ¿Ok? Entonces, a final de cuentas, no es la cantidad, sino la actitud de tu corazón. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Lo haces para el Señor o lo haces para los hombres? Esta viuda, sí, dio todo lo que tenía porque tenía su corazón en el Señor. Y eso es lo que a Dios le agrada. O sea, por eso dice que tales adoradores busca que le adoren. ¿Por qué? Porque es la dependencia total al Señor, ¿sí? Sí, yo creo que hay un poco, bueno, hay parte del cristianismo que lo pone más como, yo sé que sí es un mandato, ¿no? O sea, sí, Dios lo manda porque ahorita el texto que acabamos de ver, cada uno es un mandamiento, pero también tiene que ver con eso que tú estás diciendo, o sea, que yo tenga honestamente esa gratitud a Dios por todo lo que me da. Sí, pero el tema de la gratitud sería adicional, ¿ok? Porque si estamos diciendo que la adoración, el dar es parte de la adoración, o sea, es algo que debemos, ahora sí que voy a utilizar la palabra debemos, aunque estamos en la libertad en Cristo, es que debemos, es como el servicio. Nosotros estamos libres en Cristo, pero somos siervos, ¿sí? Y el siervo trabaja para su Señor, ¿sí? Bueno, pues el siervo adora a su Señor. ¿Y cómo le adora? Aprendiendo de la palabra o predicándola, ¿sí? A través del canto, a través del dar, y después vamos a ver qué es a través de la comunión. Entonces, ahorita aquí somos poquitos. Bueno, pues los que no están aquí, no están adorando a Dios. Han decidido hacer otras actividades, lo juzgamos, pero, o sea, en estricto sentido deberían de estar aquí. Pero bueno, ¿algún otro comentario? ¿No? Perfecto, entonces vamos a seguirle. En lo que concierne a la revelación del Nuevo Testamento, el dar era el área principal en la cual había un esfuerzo cooperativo entre varias iglesias. Vamos a ver Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, a la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, ahí lo hicieron no como individuos, sino como iglesias. Acuérdense que cuando estaban ahí reunidos con Ágabo, estaban los líderes de las iglesias, ¿sí? Y ellos son los que decidieron que de acuerdo como dice aquí arriba, déjenme ver, dice conforme a lo que tenían, ¿sí? Determinaron enviar socorro a los hermanos. Entonces, no solamente lo hacemos como individuos, sino como iglesias. Esto es cuando, por ejemplo, dice
durante algún servicio, hermanos, hay necesidad en tal familia, vamos a ofrendarles como iglesia, ¿ok? Ahí se cumpliría. Entonces, Dios pone en el corazón de los creyentes el participar en esa ofrenda especial como iglesia y llevarlo a cabo. Otro ejemplo es cuando se ofrenda para los misioneros, se ofrenda como iglesia. Tú puedes ofrendar a algún misionero, a algún ministerio de misiones de forma individual, pero el que se hace como iglesia es de forma corporativa y eso le agrada a Dios. ¿Ok? Y 2 Corintios, bueno, aquí son los capítulos 8 y 9, no vamos a leerlos. ¿Ok? Pero que quede que también ese texto es el que tenemos que leer. Ahora vamos a pasar al tema de la comunión. La iglesia primitiva perseveraba en la comunión. Vamos a ver qué dice Hechos 2:42. Ay, no se puede. Ahora sí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Pero, ¿qué es la comunión? La que haces con tu velita y tu misal y cuando estás chavillo. No es esa. Todos aceptamos el término comunión, pero ¿qué es? Expliquémoslo. ¿Verdad? Es que la comunión es una relación íntima. ¿Ok? Y cuando decimos íntimo, estamos diciendo que es la más cercana posible. ¿Ok? Entonces, la comunión de los creyentes es algo que surge. ¿Por qué? Porque somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces, yo no puedo decir que este dedito no tiene comunión con este dedito. Están en manos diferentes, son deditos diferentes, pero forman parte de mi cuerpo. Entonces, tienen relación. Cuando alguien tiene un accidente en su mano, ¿sí? Todo el cuerpo sufre, porque si no se atiende su mano, todo el cuerpo se va a dañar y puede llegar al punto de que si su mano se gangrena y contamina la sangre, la persona se muere. Entonces, eso es a lo que se refiere la comunión, una relación bien estrecha, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que tener en mente cuando estemos hablando ahorita de lo que es la comunión. Esto significa que tenían una estrecha relación unos con otros. Este acercamiento consistía en su lealtad doctrinal común. Entonces, tenemos comunión cuando todos, ¿sí?, estamos de acuerdo con la misma doctrina. Hay hermanos que asisten a la congregación, bueno, sí, voy a decir que son hermanos, porque no podemos poner en tela de juicio su salvación. Pero son de los que están oyendo el mensaje y dicen, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No, el pastor es exagerado. No, yo no me voy al fanatismo. Y ponen peros y peros y peros. Bueno, esa persona de entrada no tiene comunión con la iglesia, porque no están sintiendo lo mismo. Y es un mandamiento. Esto de tener todos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús.
Entonces, si nosotros no estamos teniendo el sentir que tuvo Cristo, pues no estamos teniendo comunión. Y una es la doctrinal. Sí. Ahí ahondando un poquito en eso es el hecho de que las congregaciones pueden llegar cualquier persona de cualquier otra congregación, ¿sí? Y muchas veces pesa más su denominación que lo que Dios enseña a través de su palabra, ¿no? Que sería el mismo caso, ¿no? Por eso que, contando un poco más, hay muchos creyentes que digan que pesa más su enseñanza del lugar donde viven que lo que Dios dice. Sí, mira, estoy de acuerdo contigo, y esto que voy a decir a lo mejor muchos me van a decir, porque en estricto sentido yo creo que el pastor debería hacer un examen de admisión. Sí. A ver, ¿en qué crees? Sí. ¿Crees en esto? ¿Crees en esto otro? ¿Crees en esto? ¿Qué piensas de esto? O sea, y si en algún punto no coincide, sabes que esta iglesia no es para ti. Porque nosotros creemos o a lo mejor saben de ambición, pues ya sabes que nosotros creemos esto y esto. ¿Sí? De alguna manera. En esa entrevista, ¿no? Pues no sé. Que de cierta manera algunas iglesias que manejan la membresía, pues ahí en la membresía viene lo que cree la iglesia y la persona le firma, pero tristemente esa membresía no se firma cuando la persona va por primera vez, sino que se espera, y en esa espera pues se puede hacer mucho daño, ¿no? ¿Por qué? Porque está irrumpiendo en la comunión de la iglesia. ¿Okay? Y hay personas que pues se dedican nada más a hacer ruido en las iglesias y crean un relajo y se pasan a otra iglesia y hacen lo mismo y se pasan a otra iglesia y van de una iglesia a otra destruyendo, cuando todo podía pararse a la entrada. Decía, a ver, vente, vamos a platicar en lo que crees. Y esto se puede hacer en una entrevista al final del servicio, o en la visita pastoral a la casa de la persona. Es, a ver, ¿qué crees? Porque algunos se ponen contentos, yo también me pongo contento que haya gente nueva, pero esa gente nueva que trae, ¿va a entrar en comunión con la iglesia o va a ser un elemento de conflicto? Si es un elemento de conflicto, eso no se llama comunión. ¿Ok? Pasemos al siguiente punto. Su disposición a compartir las cosas materiales. Aquí no es de que, como dicen algunos, si tienes 2 abrigos, dale uno. ¿Te hace falta un abrigo? Sí, te lo presto. Me desprendo. ¿Ok? ¿Te hace falta dinero? Si está en mis posibilidades, te lo regalo. ¿Ok? O sea, no vamos a dar más allá de lo que Dios nos haya prosperado. ¿Ok? Entonces, pero está a la disposición de compartir las cosas materiales. Esto puede ser trabajo, tiempo, ¿sí? Atención. Es diferente, ¿sí? Pero están en la disposición de compartirlo, ¿ok? No estamos hablando de comunismo, sino que estamos hablando de un acto de gracia espiritual, ¿sí? Movido por el Espíritu Santo, ¿sí? Y bendecido con la gracia de Dios. Y la experiencia de comunión en la cena del Señor, ¿ok? Entonces, cuando celebramos la cena del Señor, estamos teniendo una comunión estrecha como iglesia. Sí, a mí me gusta mucho esa imagen de la última cena, en donde todos los discípulos estaban sentados con el Señor, o recostados, o sea, como lo quieran ver, ¿sí? Con el Señor en la intimidad de estar compartiendo los alimentos, ¿sí? El Señor fue el que partió
¿sí?, el pan y lo bendijo, fue el que sirvió la copa y la bendijo. O sea, esto es un acto, o sea, precioso de comunión con el Señor, y nosotros estamos invitados a la mesa del Señor, ¿sí?, para compartir su cena. Y yo creo que es simbólicamente el acto de comunión más representativo y grande que puede tener la iglesia. ¿Ok? ¿Ibas a comentar algo, Memo? Sí, precisamente hablando de eso, yo creo que eso es lo que más a nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, debería de movernos a hacer lo mismo. Lo que finalmente tú mencionaste hace un momento, que ahorita se está perdiendo mucho, después de la pandemia se ha perdido mucho eso, y muchos creyentes están engañados, no puedo decir otra cosa, pensando que están cumpliendo con Dios en esa comunión, esto hablamos específicamente. Están cumpliendo con Dios en esa comunión porque ahorita el domingo nos ven por internet. No. Sí, o sea, honestamente, el mandamiento es que estés en la casa de Dios. Bueno, que estés en la casa de Dios, por decirlo así, porque se presta para eso, ¿no? O sea, puede ser esta casa, puede ser un templo, puede ser un auditorio, lo que sea, pero que sea dedicado para tener esa comunión con Dios y esa adoración a Dios. Claro, y sobre todo pesa mucho la actitud del corazón, porque pueden estar en este edificio, en este local, y su corazón estar a lo mejor en el clásico Chivas América, ¿no? Sí. O sea, pues no está teniendo comunión. Así de sencillo. Y finalmente, y la participación en las oraciones. Que por eso existen las reuniones de oración en las iglesias, ¿sí? Por eso existen las veladas de oración. O sea, ¿por qué? Porque podemos orar nosotros de forma individual, y estoy seguro que lo hacemos. Pero no es lo mismo a que lo estemos haciendo en la comunión del Espíritu Santo y elevando nuestras oraciones al Señor como cuerpo. ¿Ok? Cuando alguien ora en la reunión de oración y todos los demás miembros le dicen amén, ¿sí? O sea, estamos realmente teniendo ahí comunión de oración. No necesitamos estar ahí que mientras uno está orando por acá adentro, no, sí, que no sé qué, alegando ahí con Dios. O sea, no, o sea, estamos uniéndonos en el mismo tema con el Señor, para con el Señor en las peticiones que estamos elevando a Él como iglesia, que es diferente, ¿ok? Y muchos piensan eso, ¿no? Pues yo oro en mi casa. Pues sí, eres bendecido y el Señor te oye, pero no es lo mismo. Yo lo pongo con un ejemplo, el de se descompone mi carro y lo tengo que empujar. Cuando yo oro solo, es como si yo estuviera empujando mi carro solo. Pero cuando yo oro en la iglesia, ¿qué diferencia hay de que yo empuje mi carro solo a que 20, 30, 40, 50 empujen mi carro solo? Contigo, claro. Ajá. Fácil y rápido vamos a llegar a donde tenemos que llegar, ¿no? O al menos a brillarlo. Sí, definitivamente. O sea, y ahondando un poquito en tu ejemplo, no es lo mismo que tú empujes tu carro solo en una calle sin tránsito, a que tú lo empujes en la carretera México-Querétaro. Sí. ¿Es automático o estándar? Y si ese carrito es un camión corto, pues o sea, las cosas cambian, o sea, sí, porque hay problemas pequeños que son como un bochito y hay problemas grandotes que son como un tráiler, ¿no? O sea, en donde se necesita el apoyo, no la ayuda, porque la
adoración es potente, ya sea en forma colectiva o individual, pero el apoyo, el decir, estoy teniendo tu mismo sentir para con el Señor y estoy pidiéndole al Señor, ¿sí?, con el mismo esfuerzo o vehemencia que tú utilizas. Es diferente. Y tenemos un ejemplo bien palpable en el Getsemaní. El Señor Jesucristo le dijo, quedarás aquí y orar conmigo. ¿Y qué hicieron? Se durmieron y estuvo orando él solo y el trailote que se iba a llevar a cuesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y a veces así pasa con nosotros. Sí, y la cosa es que lo vieron, que estaba sufriendo, que estaba realmente, o sea, haciendo una oración vehemente y no participaron. ¿Sí? Así hay creyentes, ¿verdad?, que ven y son espectadores nada más. Bueno, es como los que, como dice el dicho, no es lo mismo estar en el ruedo que verlos todos desde la barrera o algo así. Algo así, o sea, el que está de espectador, pues sí, a lo mejor se divierte, a lo mejor es bendecido, lo que tú quieras, pero no es lo mismo que el que está, sí, participando. ¿Ok? Y la comunión es esa, es la relación estrecha, la de que estamos codo con codo, chambeando con el mismo esfuerzo, o sea, participando en el servicio. Eso es comunión, ¿sí? En otras palabras, todos los aspectos de la adoración constituyen la comunión. O sea, hemos visto 4 elementos y de los cuales todo se llama adoración. No es una entidad separada que existe por sí misma, sino es un todo. Es la práctica de la adoración colectiva, la comunión. Basándonos en la ilustración de 1 Corintios 12, especialmente los versículos 11 y 12, que eso es lo que vamos a ver. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, la adoración, la comunión, ¿sí?, es como un cuerpo, ¿ok? Y por eso se le puede llamar la vida corporativa. Pero tomando como base la ilustración de Efesios 2, ¿sí?, especialmente los versículos 13 al 16, vámonos ahí, a Efesios 2, 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aunque aquí está hablando del pueblo judío y de los gentiles, la verdad es que cuando nosotros no creíamos en Cristo y no nos congregábamos, ¿sí?, estábamos ajenos, estábamos lejanos, viviendo en las tinieblas de nuestro entendimiento. Pero ahora en Cristo, congregándonos con otros creyentes, venimos a ser un solo cuerpo, en donde aquello que nos separaba ya no existe más. Y eso es algo maravilloso, algo que el día a día hace que se nos olvide. El pertenecer a una iglesia es importante porque es participar
participar en comunión con un cuerpo. Ahora, hay iglesias en las cuales pues cada uno es como llegar al cine, ¿verdad? ¿Qué haces cuando llegas al cine? Compras tus palomitas. Te compras tus palomitas porque es lo que a ti te gusta, ¿verdad? Ver la película con tus palomitas. Pero lo que haces cuando entras a la sala, ya donde se va a proyectar la película, ¿qué haces? Te sientas en el lugar que más te gusta. En el mejor lugar. ¿Cuáles son los lugares que se acaban primero? Los del medio. Claro, los del medio. Yo no voy a entrar en una sala vacía y me voy a ir hasta atrás o me voy a ir a la orilla. A mí me tocó una vez ver una película de Star Wars en una orilla, ¿sí? ¡Ay! Se veía re feo, o sea, sí, se veía horrible, o sea, no es lo mismo verlo en medio, pero hay creyentes que llegan así a la congregación, buscan su mejor lugar, el que les agrade, etcétera, etcétera. ¿Y para eso es la iglesia? No, o sea, realmente lo que se espera es que cada uno de nosotros participemos en la comunión, no solamente en el estar sentados en el local, sino participar en la comunión que implica el cuerpo de Cristo. Y la meta, sea cual fuere la clasificación, es aumentar la salud, la fortaleza, la responsabilidad y la cantidad numérica del cuerpo o familia. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Efesios 4, 12 al 18. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Esto qué significa? Que la participación de todos los miembros de la iglesia en comunión hace que logremos este objetivo, que todos tengamos, ¿sí? Como dice ahí en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo del trabajo, de la comunión de la iglesia. No es responsabilidad solamente del pastor, ni de los líderes, ni de los maestros, es de cada miembro de la iglesia. No importa cuánto sea el trabajo que haga, mientras, lo poquito que pueda hacer o cooperar sea en el sentimiento de la comunión de Cristo. ¿Ok? Que si es un niño en Cristo, se convirtió al Señor hace 15 días, pues la fe que él tenga, el don que el Señor le haya dado, pues lo poquito que haya avanzado, que lo haga en ese sentimiento de participación, de una relación estrecha con todos los demás. Es aquella persona que está dispuesto a aprender,
va a obtener, pero con el sentimiento de que lo va a dar más tarde. Entonces, si yo acabo de recibir a Cristo, pues me voy a alimentar para crecer y después de esa manera ayudar a otros a crecer igual. Ese es el trabajo, esa es la comunión, esa es la vida colectiva que tenemos en Cristo Jesús y es necesaria. Pero cuando los creyentes creen que sirven y glorifican a Dios por estar sentados en la congregación o ver el mensaje a través de internet, pues están equivocados, totalmente equivocados. Sí, yo creo que es una de las cosas que también se ha perdido muchos creyentes, aún antes de la pandemia, pensaban que estaban cumpliendo con Dios por simple y sencillamente venir a una congregación, o ir a una congregación y estar ahí sentados. Y muchos creyentes llevan años pensando que por ser salvos ya están haciendo muchísimo en el cuerpo de Cristo y realmente no están haciendo nada. O sea, muchos piensan que ya por ser salvo ya hice todo lo que tengo que hacer como cristiano, ¿no? Y no. Y he perdido esa esencia de lo que realmente por el cual Dios nos ha llamado. Porque no solamente, como hemos visto en otras enseñanzas, no solamente me dio la salvación, si solamente Dios me salvó para ir al cielo, en el momento que yo digo amén, pues me voy al cielo, pues, ¿para qué te quiero aquí en la tierra? Pero no, nos salvó para hacer algo por la obra de Cristo. Sí, y un ejemplo es la comunión que nosotros tenemos. Mucha gente asiste a las iglesias porque le gusta el compañerismo de los cristianos, porque se siente cómodo entre los cristianos, pero porque un ratón vive en una caja de galletas, no se va a convertir en galleta. Exacto. Entonces, aquellos creyentes que vienen y se sientan en la iglesia nada más, bueno, de alguna manera son bendecidos. ¿Por qué? Porque es un acto espiritual el que está ocurriendo. Pero aquellos creyentes que no se congregan, pues son menos bendecidos que los que sí se congregan. Porque los que se congregan serán alimentados por el Espíritu Santo. Y en un momento, ya sea más pronto o más tarde, entrarán en convicción y entonces empezarán a tener verdadera comunión con la iglesia. Y eso es lo que hace que crezcamos a la altura del varón perfecto, porque que es Cristo. O sea, esa es la voluntad directiva de Dios. Y la voluntad directiva de Dios es: no puedes hacerlo solo. Por mucha capacidad que tengas, no puedes. Necesitas la participación de los demás hermanos. Y eso es una convicción a la que se llega. Y eso es lo que le hace que tenga valor el asistir los domingos o los miércoles a una reunión de oración, etcétera. ¿Sí? Lo que le da el valor, la convicción que tú tienes para con Dios. ¿Ok? Yo creo que aquí lo vamos a dejar. Déjenme ver si, según yo, ya vamos a pasar a otro tema. Sí. Vamos a ver el día para la adoración corporativa. ¿Qué día es? ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Hoy se descompuso el proyector y no hubo proyección. Pero en internet sí hubo proyección. Ok. ¿Dudas? Todas. ¿Comentarios? ¿No? Uy, qué buenos alumnos son. Bueno, vamos entonces a hacer una oración para terminar el estudio. Solo te queremos agradecer por este tema que tú nos estás permitiendo estudiar. Gracias, Señor, porque tú nos permites realmente tener comunión como hermanos en la congregación, en la iglesia, y no solamente en la que está en Tequisquiapan, sino con las demás iglesias del pueblo y también con otras que estén alrededor del mundo. Te pedimos, Señor, porque tú crees en nosotros un sentimiento profundo de relación íntima con los demás hermanos,
y para que podamos de esta manera adorarte como a ti te agrada. Bendice, Señor, también el sentimiento que nosotros tenemos para ofrendar y que sea bajo la guía de tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, de tu bendición para lo que resta del servicio y te agradecemos todos los méritos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien.